Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la clase maestra a cargo de la compositora peruana Karin Silinsky. Karin ha trabajado en diversos productos audiovisuales para cine y televisión dentro y fuera del Perú, y su labor ha recibido diferentes reconocimientos, tales como el premio del Festival Internacional de Cine de Punta del Este y una nominación a los premios Platino del cine iberoamericano, entre otros. Esta noche, Karin nos compartirá conocimientos y herramientas necesarias para narrar historias a través de la música. Esta actividad es presentada como parte de la convocatoria Relatos Sonoros del concurso Retos de Creación Edición Bicentenario, organizado por el Centro Cultural de la Universidad de Lima. Retos de Creación es una actividad que inició en el 2020 y que este año busca promover tanto la creación artística como la reflexión por parte de la ciudadanía del Perú que queremos tener. El reto Relatos Sonoros consiste en la narración de una historia original basada en el concepto de diversidad a través del uso exclusivo de elementos sonoros. La recepción de trabajos es del 9 al 11 de julio. El público y el jurado, compuesto por la docente y sonidista Rosa María Oliart, el productor general de Barbarroja Audio Alejandro Castañeda y la propia Karin Silinsky, elegirán las 3 mejores piezas, las cuales recibirán un premio estímulo de 1.000 soles cada una. Para más información sobre el concurso y otras actividades del Centro Cultural de la Universidad de Lima, pueden visitar nuestra página web o nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Ahora sí, le doy el pase a Karin Silinsky. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Creo que no se ve mi... Ah, no, sí se ve, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por asistir a esta clase maestra. Gracias al Centro Cultural de la Universidad de Lima por la invitación y por la convocatoria. Y también por organizar este tipo de concursos que promueven el ejercicio sonoro, creativo en el audiovisual en nuestro país, que está pasando por ahora en un proceso bueno de evolución y hay cada vez más personas interesadas en hacer esto y en llevarlo a otros niveles, ¿no? Bueno, como ya me presentó Julio, mi nombre es Karin Zielinski, soy compositora, tengo entre más o menos unos 10, 11 años trabajando en lo que es musicalización, lo que es creación musical para el audiovisual, enfocado en cine. He tenido la oportunidad de trabajar diferentes documentales, largometrajes de ficción, cortometrajes, series de televisión, bueno, series de televisión no tanto, pero por ahí algo, y también algo de teatro, publicidad, que es una buena ventana de aprendizaje para aprender un poco más del oficio, este, etcétera, ¿no? Y bueno, también he podido trabajar con diversos tipos de directores, de todo tipo de visiones. Y bueno, aquí estamos siguiendo avanzando y bueno, tratando de seguir produciendo, ¿no? Bueno, yo hoy día en realidad voy a hablarles de una manera muy abreviada, porque este tipo de temas en realidad yo los trato como en sesiones de 3 horas, de 6 sesiones, pero digamos que he tratado de abreviar un poco una pequeña introducción hacia lo que es realmente el tema de utilizar la música como una herramienta sonora para contar historias, ¿no? A mí me gusta siempre abarcar antecedentes y ver el trabajo de otros compositores en el cine a lo largo del tiempo, porque siempre es bueno revisar un poco lo que se ha hecho antes, tanto aquí como afuera, y en diversas industrias también, porque eso nos sirve también para entender qué es lo que se ha hecho, quiénes tenían visiones más innovadoras y a partir de eso también qué cosas se puede seguir construyendo y seguir experimentando, ¿no? Este es un oficio que se trata mucho de experimentar, justamente, y de buscar sonoridades nuevas y de también explorar en cómo podemos, digamos, sonorizar algo, pero contándolo a través de la música, ¿no? Entonces, yo voy a hablar un poco desde la perspectiva del concurso. Yo entiendo que les han pedido, el concurso lo que pide es justamente crear historias a través del sonido, en las que pueden utilizar
diversos elementos sonoros, ambiencias, efectos, voces, y música, pero yo les voy a hablar desde mi especialidad, que es la música, y desde esa perspectiva más o menos tratar de abarcar un poco el tema para abrir un poco las mentes hacia el tema de conceptualizar y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada, dicho esto, igual es, creo que lo principal que hay que tener en cuenta cuando se habla de musicalizar, si es que lo quieren ver así, aunque yo prefiero decir componer música para el audiovisual, es tener en cuenta que la música siempre ha funcionado como un puente entre lo que es la ficción y lo que es la realidad, o sea, entre los personajes y el espectador, ¿no? Siempre, desde sus inicios, incluso desde antes del cine, ¿no? Desde antes del uso de la imagen, en el espectáculo, en el teatro, en, no sé, en los ritos, en la espectacularización, sobre todo, ¿no? O sea, siempre, siempre la música ha servido como un elemento que nos hace entrar en el universo al cual una obra nos pretende introducir, ¿no? Entonces, justamente por eso es que la música tiene una carga y una responsabilidad, digamos, muy fuerte en las emociones que produce en el espectador, y por eso hay que utilizarla con responsabilidad. O sea, el compositor, y en general, o sea, no solamente un compositor, sino un realizador, debe tener en cuenta y conocer la herramienta que tiene a su disposición para utilizarla de la manera efectiva y responsable para la historia, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del compositor, es muy importante que el compositor entienda el tipo de herramienta que tiene en sus manos y cómo utilizarla, ¿no? Porque la música influencia, siempre gana por encima de la imagen, ¿no? Entonces, la música dirige muchas veces de manera subliminal lo que nosotros percibimos de una escena, ¿no? Entonces, si alguien tiene una escena que pretende ser, no sé, oscura, pero de pronto la música no está reflejando eso, corremos el riesgo justamente de equivocarnos en lo que realmente el director o el realizador realmente quiere transmitir, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender bien la historia que vamos a contar, saber qué elementos nos pueden ayudar para contarla, y, y utilizarla con responsabilidad, ¿no? Alejándonos un poco del cliché, alejándonos un poco de, mm, de lo usual, pues, ¿no? Entonces, para esto hay que considerar ciertas cosas, ¿no? La música tiene diversas funciones con respecto a la imagen, ¿no? Entonces, para graficar esto que les estoy diciendo, voy a compartirles un ejemplo muy básico que a mí me gusta compartir siempre, porque creo que refleja bien y nos hace entender mejor a qué me refiero cuando la música tiene mucho poder sobre la imagen. Y probablemente este ejemplo creo que lo refleje mejor. Sobre todo esto está dirigido a la gente que realmente está introduciéndose en este mundo de la musicalización y de la música de cine y de la música audiovisual. Tener estas cosas y estos elementos en cuenta es bien importante, ¿no? A ver, un ratito, vamos a compartir. Supongo que todos han visto esta película, o muchos han visto esta película de hace muchos años. Voy a poner un pequeño fragmento con la música original.
Bueno, ¿qué película es esta? Si es que quieren participar, porfa, me han pedido que pida que levanten la mano, pero supongo que saben que este es The Shining, El Resplandor, una película de los 80, de 1980. La música la compone Wendy Carlos, que es una compositora transgénero, una compositora muy importante para la música electrónica, y que de hecho tuvo muchas colaboraciones con Kubrick. Tenía una carga muy personal en la música que hacía, ¿no? Es una película de terror, es un thriller psicológico, es buenísima, mírenla si no la han visto. Pero bueno, esa música nos lleva hacia dónde. Me gustaría escuchar a alguno de ustedes que quiera participar. ¿Qué sensaciones produce? Si es que alguien quiere compartir. Sí, Marco Alonso Castañeda, te doy la palabra. Ok, gracias. Se me escucha, ¿verdad? Hola Sí, Marco, ¿cómo estás? Me acuerdo perfectamente de ti, ¿cómo estás? Hola, profesora. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy emocionado cuando vi el anuncio de que iba a estar dictando otra conferencia y entonces no dudé en meterme al instante. Gracias, Marco. ¿Qué quieres decir con respecto a esto? Nada, eh, el inicio bueno, la música que tiene al inicio de esa película, más bien pareciera como si te estuviera contando ya toda la trama. Te empieza a contar el misterio, el, el miedo, la incertidumbre que el personaje de Danny va a ir sintiendo a lo largo de todo el largometraje y cómo también se van los personajes deteriorando psicológicamente. Entonces se siente ese deterioro y como ese cambio, ¿no? Sí, o sea, la música definitivamente, gracias Marco, la música nos introduce en una atmósfera sumamente oscura, ¿no? O sea, sabemos que vamos a ver algo que definitivamente no es feliz, no es alegre, no es cómodo, y nos produce o sea, como asfixia, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta misma imagen la vemos con otra música, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? De pronto se volvió una road movie. Es otra película, o sea, no importa la fotografía, no importa los planos, etcétera, etcétera. O sea, la música nos dice otra cosa. O sea, vamos a ver de repente a una familia en problemas, o vamos a ver, no sé, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y por eso es que es importante saber qué es lo que queremos contar, ¿no? Y para saber qué es lo que queremos contar, tenemos justamente que adentrarnos en el universo de la historia que vamos a contar, entender qué es lo que vamos a contar, conocer a nuestros personajes, y saber qué es lo que la música puede hacer, ¿no? Ahora, contar simplemente, poner una música feliz o poner una música oscura, tampoco se trata de eso. O sea, la música oscura tiene una serie de elementos que se han trabajado, que tienen una razón de ser, ¿no? ¿Por qué uso esta sonoridad? ¿Por qué uso esto? O sea, ¿por qué Wendy Carlos utiliza, no sé, una sonoridad electrónica en una época en la que, bueno, en una época en la que la banda sonora orquestal estaba como en un nuevo auge gracias a John Williams por la Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Cuál es su interés por generar sonoridades electrónicas, ¿no? La música electrónica, de hecho, en el cine para esa época todavía era
incipiente, ¿no? O sea, todavía estaba en proceso de, recién en el 82 comienza a coger más forma y más fuerza por el Oscar que gana Vangelis por Carros de Fuego, ¿no? Entonces, o sea, hay que entender los contextos también para entender los porqués, ¿no? Entonces, todo esto responde a conceptualización, ¿no? Más allá de saber técnicas de composición, más allá de saber utilizar programas, más allá de saber todas esas cosas que generalmente uno cree que tiene que saber para componer música para la imagen, más allá de todo eso, se trata de saber interpretar, ¿no? Saber interpretar lo que vamos a contar, saber escribir un guión musical con la música que vamos a crear, ¿no? Entonces, eh, para estas cosas hay que tener en cuenta que la música tiene diversas funciones con la imagen, ¿no? Y por ahí la gente académica que estudia la música de cine la clasifica en cierto tipo de ciertas frases y qué sé yo, que bueno, las voy a tocar muy como que, muy como rápidamente para no quedarnos, porque tenemos poco tiempo para conversar. Entonces, son 4 funciones, digamos, de las que están más definidas, que en realidad creo que es lo que abarca lo que la música audiovisual debería conseguir, ¿no? Entonces, la primera es la función estética. ¿Y a qué se refiere con función estética? Se refiere a cuando creamos atmósferas, ubicamos al espectador en una época, en un lugar, en una sensación, en una emoción, ¿no? Por ejemplo, la música de Braveheart, con las gaitas, nos ubica en Escocia, o sea, indefectiblemente, ¿no? Y nos ubica en una época, o un drama de época nos ubica en una cierta época, ¿no? Dependiendo de qué época estamos hablando, en la época victoriana, o no sé, en los Andes, no sé, en la época incaica, o sea, dependiendo de las sonoridades, la instrumentación que utilizamos. Hay también proyectos que de repente tratan un proyecto que es de época, pero no quieren necesariamente que la música refleje la época, sino que se vuelva algo más contemporáneo, ¿no? Entonces, no sé, tenemos películas, a ver, ahorita pensar en una película así, tenemos Join Air, creo que se llama, no sé, por ejemplo, que es una película de época, pero que la musicalización es más electrónica, más contemporánea, ¿no? Porque lo que le importa al director y al compositor es generar otro tipo de atmósfera, ¿no? Algo más oscuro, pero que nos conecte o sea, que no necesariamente nos ponga en una época, sino en una atmósfera emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces, la función estética de la música audiovisual justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con crear atmósferas, pero estas atmósferas están planteadas desde la estética de la misma película, o sea, lo que el director quiere, y siempre es lo que el director quiere, porque el compositor siempre está al servicio justamente del director, porque la imagen, justamente por tener esta carga poderosa que tiene con la imagen, también está al servicio de la imagen, ¿no? O sea, está supeditada a la imagen, porque si la música hace lo que se le da la gana, obviamente no va a cumplir con las expectativas que la imagen necesita, ¿no? Y esto aplicado a cualquier cosa, al cine, a la publicidad, a la televisión, o sea, a una serie, al mismo teatro, ¿no? Estos conceptos son sumamente importantes, ¿no? O sea, la música siempre está al servicio de, ¿no? Me pasaba a mí, trabajé en una película de acción, Django, en el 2017 creo que fue esto, y el corte me lo mandaron con todas las referencias musicales del director. El director nunca había trabajado conmigo en ese momento, Aldo Salvini. Entonces es un director que es muy musical. Eso es raro encontrar aquí en Perú, porque generalmente los directores como que le tienen un poco de miedo y de como, o sea, como que se ponen nerviosos un poco con los músicos en general. Pero este era un director que conocía muy bien su herramienta, o sea, sabía muy bien que la música justamente tenía todas estas cargas y que podía dar todas estas posibilidades dramáticas a su historia, ¿no? Entonces él
llenó, o sea, trabajó el corte, el montaje con una editora, con su editora, y lo llenó de referencias, ¿no? Pero las referencias iban desde, no sé, música de Ennio Morricone, hasta Zamfir, hasta salsa dura, hasta, no sé, había de todo, ¿no? Entonces, el productor, cuando me trae la película, el corte y todo, bueno, junto con el director sabía perfectamente lo que quería, ¿no? Pero el productor estaba medio preocupado porque decía, esto es un arroz con mango, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que todo esto, coja forma, pues, ¿no? Entonces, un poco lo que yo hice fue interpretar lo que quería el director. A ver, el director quiere salsa, quiere Ennio Morricone, quiere Zamfir, quiere... Entonces empecé a identificar sensaciones y emociones, ¿no? ¿Qué producía Zamfir en esta escena? ¿Qué producía la salsa en esta otra? Entonces, la conclusión... Fuimos trabajando en el proceso, pero yo también empecé a trabajar o sea, ya una conceptualización del personaje. ¿De dónde es el personaje? Es un personaje, Yango es un ex delincuente del Callao, o sea, empiezo a ubicarlo en espacios, con quiénes se relaciona, qué es lo que quiere recuperar a su familia. Ahí quizás puede entrar el Ennio Morricone, ¿no? Porque hay un tema humano de querer recuperar a su familia, de solucionar las cosas que fregó, pero está en este ambiente que es sumamente delincuencial, su hijo está entrando en este proceso también de volverse un delincuente y qué sé yo, entonces empecé a utilizar elementos, ¿no? ¿Qué elementos funcionan bien o sea, te llevan a la salsa? Entonces, por ejemplo, las escenas de acción, las rítmicas, las empecé a trabajar con congas, con sonidos más tropicales, con cosas que me llevaran a eso, con el bel, la llevada, ¿no? El ta, 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 ta. Y sobre eso empecé a plantear ya una música más cinematográfica, ¿no? O sea, ya las cuerdas que daban como que el ataque, no sé, alguna melodía que lo identificara a él, una guitarra eléctrica, con una melodía muy de western, porque además todo el concepto de la película era un western, o sea, era un western urbano, ¿no? En el Callao, eso era, ¿no? Entonces, y las persecuciones en los carros eran como carreras de caballos, o sea, como persecuciones en caballos, o sea, le ponías un gorro de vaquero a Yango y era, no sé, era, ¿cómo se llama vaquero emblemático? Que siempre me olvido, yo soy muy mala con los nombres. Bueno, en una película de John Ford, pues, ¿no? Entonces, entonces es un poco eso, ¿no? Empezar a interpretar. ¿Qué quiere el director? ¿Por dónde lo llevo? ¿Con qué elementos puedo construir? ¿No? Y me fui un poco de la idea, porque la idea era que justamente hablando de la función estética y de la creación de atmósferas y qué sé yo, la editora estaba preocupada porque había trabajado con unas referencias musicales y la película tenía mucho montaje en momentos que eran de mucha acción, que había un montón de planos y cosas, y antes de que ella viera lo que se había trabajado, me llamó y me dijo, oye, o sea, nunca habíamos trabajado juntas, era el primer proyecto que trabajábamos juntas, yo ya había terminado, ya habíamos grabado orquesta, habíamos hecho todo, y me llamó preocupada porque me dijo, oye, pero me han dicho que, o sea, pásame cuando ya tengas la maqueta, porque para reeditar con tu música. Y no, pues no se trata de eso. O sea, no se trata de que ella reedite con mi música, se trata de que mi música cuente su edición. O sea, mi música se tiene que adaptar a su montaje, no al revés. Y me pasa muy seguido que, por ejemplo, acabo de trabajar un documental para Chile y los que iban a hacer el sonido estaban preocupados porque cuando la directora les dijo que iba a haber música, como que se pusieron también medio nerviosos porque dijeron, pero esto es muy, muy atmosférico, es muy abstracto y qué sé yo. Y cuando entregué la música también fue como, oye, la música se adapta, ¿no? O sea, no está invadiendo. Y sí, pues la música no debe ni invadir, ni debe tomar el protagonismo, ni debe abarcar lo que no debe abarcar. O sea, la música debe funcionar como una especie de ayuda, como un aliado, como algo que va a profundizar, pero no va a invadir,
¿no? Entonces es muy importante que eso, tanto los realizadores como los compositores, pero sobre todo los compositores, lo tengan en cuenta, porque pasa, por eso los directores tienen a veces muchos roces con los compositores, porque el compositor a veces no entiende, sobre todo cuando no tiene experiencia trabajando en audiovisual, muchas veces no entiende que su música es secundaria, o sea, pero es secundaria no en el sentido de que no sea importante, porque es muy importante, pero tiene que funcionar por debajo y de manera subliminal. Y a veces adquiere como que un cierto protagonismo en los momentos específicos, que son pensados específicamente para un clímax, para una situación específica, que uno como compositor tiene que saber reconocer, ¿no? Y que también va a tener el director al costado para también entenderlo, ¿no? Bueno, luego de esta función estética, que es la de crear atmósferas, dar coherencia espacial, temporal, etcétera, tenemos otra función que es la expresiva. ¿Qué más puede hacer la música? Expresar, obviamente, ¿no? Subrayar la psicología de un personaje, o los pensamientos de los personajes, expresar sentimientos, emociones, eso que ya un poco hablé de eso, ¿no? Y entrar un poco, irnos metiendo un poco en el universo, ¿no? De la historia. Y luego tenemos otra función que es la estructural, que es justamente lo que hablaba del ritmo, ¿no? La música da continuidad, da sensación de continuidad, ordena un poco las imágenes, porque a veces, o sea, vean la escena no sé si, yo soy un poco vieja, pero vean E.T., por ejemplo, que no sé si la han visto, y si no la han visto, por favor, véanla. La escena en la que persiguen a los niños con las bicicletas, o sea, si a eso le quitas la música, se vuelve una escena larguísima y aburridísima. O sea, la música justamente lo que hace es crear ritmo, nos lleva, nos ayuda a meternos, nos emociona, o sea, nos hace emocionarnos con los personajes, nos hace identificarnos con ellos, lo que hablaba del puente, ¿no? Y luego la otra función que es la principal, que es la narrativa, ¿no? O sea, la música, sí, crea emociones, sí, crea atmósferas, sí, subraya cosas, pero ¿cómo lo hace? ¿No? Y esta función narrativa se refiere justamente a narrar en los subtextos. ¿Y qué son los subtextos? Es justamente todo aquello que no están diciendo los personajes, todo lo que no está digamos, que no podemos ver o escuchar. Y de hecho, para este concurso, o sea, que está convocando el Centro Cultural, es ahí, o sea, este aspecto es como que el principal, porque es en lo que justamente la música actúa, ¿no? En lo no narrado, en lo implícito, ¿no? Que es donde realmente la música funciona. O sea, por ejemplo, no sé, el personaje se va deformando, o sea, el personaje, por ejemplo, en El Resplandor, ¿no? El personaje es un padre de familia, un escritor que va con su familia a este hotel porque consigue este trabajo de invierno para poder escribir, y de paso recibe algo de dinero, porque claro, es un escritor en proceso de, ¿no? Entonces tiene problemas de dinero, entonces va con su familia, se meten ahí, pero este hotel está encantado, tiene una serie de cosas oscuras que han pasado ahí, o qué sé yo, y el personaje poco a poco, psicológicamente, se va deformando hasta volverse un asesino, ¿no? Que es un poco eso. Entonces, la música se va deformando, también un poco lo que decía Marco cuando intervino, ¿no? La música se va deformando con el personaje, ¿no? Y eso es un poco, o sea, no se deforma porque quiere deformarse, sino porque necesita deformarse con el personaje, ¿no? Entonces nos está contando algo, ¿no? Y así en general, o sea, uno puede coger elementos, por ejemplo, ¿cómo es mi personaje? O sea, ¿qué le gusta? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿No? ¿Cuál es el tema de la película o de la historia que voy a tratar? ¿Cuál es la trama? ¿Qué más? ¿Qué es lo que quiero contar en resumen, ¿no? En resumidas cuentas. Y cuáles son los objetivos de este personaje, que es donde radica justamente la esencia de la trama, ¿no? Características físicas, intelectuales, con todo eso se puede construir, ¿no? Y con lo mínimo también se puede construir. Les voy a poner un pequeño fragmento de una película que se llama Espejismo. Espejismo es una película de Robles Godoy,
compositor muy importante para la música de acá, un compositor académico, pero además era un comunicador. De hecho fue quien fundó la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Y Robles Godoy tiene una serie de películas que son realmente una joya, pero bueno, en este país como nunca nadie se preocupa por preservar las cosas que tenemos. Él trabajaba mucho con este compositor. Robles Godoy trabajaba mucho con Enrique Pinilla. Enrique Pinilla es, digamos, en el cine peruano de estos inicios, nuevos inicios, que es justamente entre los 60, 70, es el compositor, o sea, que trabajó en cine, porque no puedo decir que era un compositor de cine, porque era un compositor, que trabajó mucho en cine, o sea, digamos que trabajó mucho en comparación a sus contemporáneos en cine, porque justamente hacía todas las películas de Robles Godoy, ¿no? Ahora, mucho significa que tiene 8 películas, ¿no? Tampoco es que sea como que las 300 películas que tenía Max Steiner en los 30 en Hollywood, ¿no? Esa es la diferencia cuando trabajas en una industria que se desarrolla, que está en un proceso de desarrollo, mejor dicho, que está, o sea, una industria que está desarrollada, mejor dicho, y cuando trabajas en una industria incipiente, ¿no? Que nunca ha sido industria realmente, ¿no? Que trata de sobrevivir como puede. Entonces, este trabajo también se trata mucho del ejercicio, ¿no? Del ejercicio en el oficio, de hacer cortometrajes, de hacer proyectos, de poner en práctica lo que uno va aprendiendo con cada proyecto, porque cada proyecto te trae un reto nuevo, una situación nueva, y cada proyecto obviamente te hace avanzar, ¿no? Entonces voy a poner este pequeño fragmento para explicarles un poco. No les puedo poner toda la película porque es inmensamente larga, pero es una película que está en YouTube en muy mal estado. Espero que se entienda un poco lo que voy a poner. Pero solo para... O sea, esto es muy sencillo. Con una sola cosa, el compositor hace... O sea, te mete en una atmósfera sumamente... que te genera como misterio, te genera como... Voy a poner lo que en realidad es el tráiler, pero en realidad los trailers de esa época eran escenas de la película, así que... Solo para que vean. ¿Quién es el hombre que corre? Gracias a usted, profesor, por ayudarnos a la mudanza. Quienes aspiran a eso y se sientan prisioneros de una injusticia, seguirán luchando por escaparse, pero no por dejar de ser renacuajos. Y esa es la clave de esto. Nadie corre en el desierto. El desierto es el destino inmóvil y final para los soberbios y los lujuriosos. Los profetas escucharon la voz de Dios en el desierto, pero ellos eran los escogidos. ¿Por qué no nos dijo en la escuela que Cali tenía razón cuando notó él? Todas las tierras son ajenas y los zapatos de fútbol están prohibidos hasta que la humildad y la resignación te premien en la otra vida y puedas meterle goles a San Pedro con la ayuda de Dios Padre. Ese es el tema de amor de la película. Es un amor prohibido entre estos dos personajes.
Y a quien vemos corriendo cuando suena el tambor, bueno, les voy a contar un poco las partes interesantes de la película, pero de verdad espero que la vean, porque es una joya esta película. A quien vemos corriendo en este sunset es justamente a este personaje, que es el trabajador del esposo hacendado de ella, ¿no? Y al final a este personaje, el hacendado, cuando descubre que estos dos, el niño que habla y que pregunta quién es el hombre que corre, es el hijo prohibido de este amor, ¿no? No se entiende muy bien qué es lo que pasa específicamente hasta el final de la película, ¿no? Pero el hacendado se lo lleva arrastrando por el desierto. Como castigo, ¿no? Y creo que lo abandonan ahí. Pero Enrique Pinilla construye toda una atmósfera con un tambor, con un tímpani, no sé identificar bien, yo para eso no soy muy buena, pero es un tambor, ¿no? Que desafina y que vuelve a afinar, y un poco creo que lo que quiere hacer también es el reflejo de el golpe de este tambor hacia dónde nos lleva, ¿no? Porque a cada rato suena, ¿no? Y la película se llama Espejismo, ¿no? Y este tambor con este delay tan, ¿no? Y estos caballos que pisan, ¿no? Que lo arrastran, creo que incluso le disparan, no estoy muy segura, no me acuerdo bien, pero o sea, el compositor juega con eso, ¿no? Juega con ese juego de palabras, espejismo, ¿no? Y la música en general tiene, salvo este motivo, este tema de amor, digamos, que pues, se vuelve un poco el motivo de la película, juega mucho con la palabra espejismo, ¿no? Y con los espejos y con las cosas, ¿no? Entonces tiene esta música que es medio como extraña, como disonante, como que te lleva hacia una cosa extraña que no se ve bien, algo que es como un espejismo justamente, y juega con ese concepto, el concepto del espejo, del espejismo, de la visión, porque este niño se pasa toda la película como diciendo, ¿quién es el hombre que corre? ¿Quién es el hombre que corre? Y como que ve visiones de los padres en la casa que ahora está abandonada, llena de tierra y de arena, y claro, construye toda una atmósfera, Robles Godoy construye de por sí una atmósfera visual sumamente cargada, misteriosa, extraña, rara, pero también de la mano del compositor, de la mano de Enrique Pinilla, ¿no? Que lo ayuda a crear y a que nosotros nos creamos este universo que es raro, porque es un universo raro, o sea, no es una película de género, pues, ¿no? No es una película, pues no es una comedia, no es una película de terror, es una película de autor, ¿no? Y un poco o sea, nosotros nos tragamos un poco la llevada de esta película porque justamente la música también nos ayuda a entrar en esa atmósfera, ¿no? Construyendo con muy poquito, con lo que tenía, Enrique Pinilla es un compositor académico, ¿no? O sea, que trabaja con la Sinfónica, que incluso creo que musicalizó algunas películas en España y qué sé yo, pero o sea, trabajando con poco presupuesto, ¿no? Porque nosotros o sea, aquí estamos en un país en el que no hay mucho presupuesto para hacer las cosas, y eso a su vez es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad porque nos permite ser más creativos, ¿no? Y nos permite experimentar más, y nos permite probar, ¿no? Y eso nos vuelve como que nos ayuda a diferenciarnos también, ¿no? Entonces, se trata un poco de eso, ¿no? Entonces, para el concurso, creo que el tema del concurso es la diversidad, ¿no? Entonces, la diversidad es una palabra que puede abarcar muchas cosas, en realidad, que puede ser una diversidad cultural, como una diversidad, de tipo de minorías, por ejemplo, pero también puede ser la diversidad que tenemos, no sé, por ejemplo, una diversidad de sonidos, una diversidad de, no sé, un personaje quizás con múltiples personalidades, ¿no? No sé, o sea, pensar en la diversidad como una palabra que puede abarcar, ¿no? Para crear esa historia que les están pidiendo digamos, las bases de este concurso, ¿no? O sea, la diversidad, mientras más se alejen del cliché de lo que siempre digamos, identificamos con diversidad, mejor, pues, ¿no? Porque así les permite a ustedes ser un poco más amplios y creativos en lo que quieran proponer, ¿no?
hay ciertas cosas que he hablado de estos conceptos que se pueden aplicar también al sonido, ¿no? O sea, el sonido también trabaja bajo una conceptualización, el sonido también responde a lo que el director quiere, el sonido también sirve para experimentación y esas cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir en general es que para crear un relato sonoro, en general, es muy importante la conceptualización, entender qué voy a contar, cómo lo voy a hacer, con qué cosas puedo jugar, ¿no? ¿Cómo puedo representar esta cosa, con qué sonido, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, un personaje que ha tenido un trastorno infantil y de pronto se ha vuelto una persona violenta en su madurez. ¿Cómo puedo representar eso en un personaje? Quizás su motivo, su melodía, su leitmotiv, que es el motivo, la melodía que representa el personaje, puede ser con un glockenspiel, por ejemplo, con un mallet. Es un instrumento, una marimba, creo que se conoce más como, que no es lo mismo, ¿eh? Marimba es otra cosa, pero así lo conocen. La lira, ¿no? Cling, 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 cling. De repente un sonido así, medio deformado, o qué sé yo, que pueda reflejar un poco el trastorno que este personaje tuvo cuando era niño, por ejemplo, ¿no? O sea, de eso se trata, de construir, ubicar las palabras claves de la historia que vas a contar, con las cuales tú puedes construir un relato, ¿no? A través del sonido, de la música en este caso, ¿no? Que es de lo que yo estoy hablando. Y a partir de eso, crear tu estrategia, entender cómo vas a empezar, cómo vas a terminar, cómo la vas a distribuir a lo largo del proyecto. No me queda muy claro, no sé si Gabriel estás conectado, no me queda muy claro cuánto tiempo tiene que durar esta pieza. La pieza del concurso tiene que tener una duración mínima de 1 minuto y máxima de 2. Bueno, 1 minuto o 2 minutos en realidad pueden hacer mucho, ¿no? Pero, o sea, es muy importante que entiendan qué es lo que quieren contar y cómo lo quieren hacer, ¿no? Muy por encima de eso, o sea, yo entiendo, me imagino que no todos son músicos, no todos les interesa crear específicamente una música o qué sé yo, pero también, o sea, o sea, uno puede musicalizar algo con un elemento, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que tener una orquesta sinfónica a tu disposición para hacer una pieza para el audiovisual, porque justamente, como lo que hemos visto hace un momento, o sea, puede ser muy experimental, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad y estaba en los talleres, estaba justamente en los talleres de cine o qué sé yo, siempre mi rubro hacia donde yo me iba era hacia el sonido y hacia la música, ¿no? Y todo el último año me acuerdo que llevaba la guitarra y musicalizaba ahí, como que musicalizaba con las ideas que tenía en ese momento, en esa época, con la persona que era en esa época y qué sé yo, y experimentaba sonoridades, ¿no? Y hicimos como 3 o 4 trabajos con el grupo que me tocó, me acuerdo, donde, pucha, llevé elementos diferentes que tenía y con, no sé, hasta con palmas puedes hacer música, ¿entiendes? Con silbidos, siempre y cuando tengan que ver con lo que quieres contar. O sea, ¿por qué voy a usar un silbido? Siempre se tienen que preguntar, ¿por qué voy a utilizar esto? Porque esto se conecta de esta manera con la historia. ¿Por qué un silbido? No sé, porque el personaje, no sé, le gusta silbar, qué sé yo. Algo más profundo debería ser, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? O porque es un niño de la calle, no sé, es un niño de la calle, entonces silba, ¿no? Es un poco, es como que el compositor es un poco el psicólogo de los personajes, ¿no? Es un poco eso, o sea, pero es una cosa muy psicológica lo que hay que hacer, o sea, trabajar con este tipo de conceptos, ¿no? Ahora, para construir cosas también tienen la opción de, yo no sé bueno, esto lo voy a dejar mejor para las preguntas, si es que tienen preguntas sobre programas yo no soy muy técnica, o sea, no es mi fuerte explicarles el tema técnico, porque en realidad cada uno tiene bagajes y en verdad lo técnico lo puedes aprender perfectamente de poner tutoriales, o sea, ubicas un programa que quieres aprender y pones tutoriales en YouTube, y hoy en día ustedes tienen la suerte de que pueden acceder a una cantidad de información que mi generación, por ejemplo, no podía, ¿no? Yo tenía que ir a la biblioteca, ¿no? Y realmente, o sea, esa es una ventaja para ustedes. Entonces,
hay programas de sonido, o sea, para edición de sonido, que pueden descargarse como estudiantes, o que incluso pueden ser gratuitos, un poco medio complicados a veces de utilizar, pero, como les digo, o sea, pueden poner tutoriales en YouTube y los aprenden a usar al toque, ¿no? El Reaper, por ejemplo, es uno de ellos. Y luego hay otros programas donde pueden, si no tienen bancos, porque obviamente eso es complicado, o sea, hay programas como, hay páginas, por ejemplo, como Freesound, que tienen programas, a ver, voy a compartir un rato primero. Páginas como Freesound, por ejemplo, que uno puede registrarse como usuario, sin pagar nada, obviamente, y descargarse sonidos, ¿no? Y con eso también pueden construir cosas interesantes, o sea, de hecho, a ver, estoy acá, sí, voy a compartir. Entonces, de hecho, por ejemplo, ¿no? ¿Se ve que estoy en una web? Sí, ¿no? ¿Alguien me puede decir? Sí, vemos la base. Ya, esta web se llama Freesound. Ustedes se registran, ¿ya? Pueden subir sonidos y pueden descargar sonidos. Se registran, simplemente ponen su nombre, lo que quieran. Por ejemplo, Random Trumpet, ¿ya? Y le salen un montón de cosas que la gente va subiendo, por ejemplo, ¿no? O se pueden crear cosas raras con estas cosas, ¿no? O sea, sobre todo cuando van a contar algo tan abstracto, ¿no? Sonoridades de ambientes. Y esto se lo pueden descargar, simplemente ponen, no sé, voy a poner cualquier cosa. ¿No? Acá. Seguramente esto les va a servir mucho para las cosas que hacen. Y simplemente ponen acá descargar y el sonido se descarga. ¿No? Y la atmósfera y qué sé yo. Pero bueno, es una posibilidad, ¿no? Y luego tienen la opción de buscar en páginas, si es que quieren música, pueden buscar en páginas de músicas de archivo, ¿no? Pero ahí sí tienen que pagar, aunque sea mínimo sus $15 o qué sé yo, para utilizar una música, ¿no? Porque creo que el concurso lo que les pide es que utilicen cosas que no tengan derechos. Yo creo que más que usar bancos más que usar músicas ya hechas de archivo, qué sé yo, es mucho más interesante crear algo uno, ¿no? O sea, que tenga que ver con todo lo que hemos hablado, o sea, con el tema de crear esta historia desde un punto de vista conceptual, o sea, que un poco experimentemos con la palabra clave, que en este caso es la diversidad, y un poco eso, ¿no? Voy a dar pase para preguntas específicas, y nada, no sé, bueno, tienen espacio ahora para preguntar lo que quieran. No sé si primero levanten la mano, si quieren levantar la mano, creo que Gabriel les va a dar un poco el pase. Sí, por favor, levanten la mano y yo les voy dando palabra conforme en el orden en el que han levantado. De todas maneras, Cristian Zapata preguntó en el chat, me parece que igual ya lo han contestado por ahí también, no sé si tú tienes, Karin, algo adicional que decir, es ¿con qué programa musical puede empezar a mezclar música con video? El Reaper es un programa, por ejemplo, que es gratuito. Es medio complejo de usar, pero yo creo que en verdad que depende en realidad lo voy a poner en el chat. Espérense, más que en el chat, lo voy a poner, a ver, para que veas el icono. A ver esto. El Reaper es... A ver. ¿Dónde estás? Yo no lo uso, pero me lo descargué un poco para enseñárselos. Justamente. Uy, ¿dónde está? Creo que ya no está. Para enseñárselo. Oye, ¿dónde estás? Acá estás. Reaper se escribe, Reaper. Es un programa es un DAW. Estos programas de producción de música se llaman DAWs. DAW.
Es un programa gratuito, tú entras a la página de Reaper y te lo descargas. Recomiendo que vean tutoriales en YouTube, como les decía, para aprender a usarlos. Después de ese también está el Logic. Yo trabajo con Logic. Los compositores en general, me parece que el más popular es el Cubase. Yo no lo uso. Y luego también, o sea, puedes usar el Pro Tools también. Hay Pro Tools para estudiantes. El Pro Tools es un programa de edición de sonido que perfectamente puedes, pero no tanto, es más para sonido, más pensado en sonido que para producción musical. Los programas de producción musical son más Logic Pro, Cubase, Digital Performer, esos son como que los estándares. Después tienes el Reaper, que es pensado así como para gente que recién está entrando en el proceso. El GarageBand es sumamente amateur, pues, ¿no? Pero digamos que para que vayas entendiendo un poco de qué se trata, podrías también chequearlo, ¿no? Y programas de edición de sonido, el Pro Tools, el Nuendo, que tienen versión, no sé si el Nuendo, pero el Pro Tools me parece que tiene una versión estudiante que te puedes descargar, me parece, o que te dan un mes o algo así, o creo que hay una versión estudiante gratuita, me parece, sería cosa de que revisen. ¿Otra pregunta? ¿Alguien está Sí, vamos. Creo que es ese. Ujú. Vamos con Omar Mendoza en este orden. Omar Mendoza, de ahí Jorge González y Arrigo Vallebona. Y de ahí continuamos. ¿Qué tal, Karin? Yo también fui parte de tu... No sé si del 1 o del 2, no me acuerdo bien. Pero fue el del año pasado. sí. Ajá. Y pues sí, me ha ayudado bastante lo que enseñaste en ese curso. Justo mi pregunta es algo un poco directa, o sea, creo que un poco de alguna ocasión, ¿no? Mi pregunta es si es posible, ¿no? Avanzar con la composición, o sea, mostrar avances de una banda sonora para un cortometraje. Creo que en el caso de un cortometraje sería, si es que solamente te han pasado el tema del guión, y claro, tú solamente has escuchado ya escuchaste el concepto que está buscando el director y ya te dio un guión. Es posible, va como si es posible mostrar avances y si es posible ya dar como un precio, ¿no? De lo que tú vas a hacer. Mira, eso depende de ti, en realidad. Yo creo que en esa oportunidad, de hecho, se los comenté, pero en general, cada compositor desarrolla una metodología de trabajo. Hay compositores que pueden trabajar perfectamente con el guión y hay compositores que trabajan mucho mejor con el corte final. Yo trabajo mejor con imágenes. O sea, yo prefiero que a mí me den imágenes porque las imágenes a mí me hablan, a mí específicamente, ¿no? En realidad, el guión, lo que sucede con el guión es que el guión es una cosa, pero cuando llega el corte final es otra, completamente, y a veces, no completamente distinta, pero es otra película. O sea, porque muchas veces en el guión, o sea, al momento de ya filmar y qué sé yo, cortan muchas cosas, ¿no? Entonces, de pronto, si tú habías pensado una cosa muy específica, o qué sé yo, de pronto ya no tienes esa escena. Y es como, y además, por otro lado, el guión es pura letra, ¿no? Entonces, lo que realmente te da una visión de la estética, porque el director te puede decir, yo quiero trabajar esto, pero si todavía no está filmado y si todavía no está realmente planteado qué es lo que va a hacer, o sea, eso puede cambiar un poco también, ¿no? Entonces, tú lo que puedes hacer con el guión es empezar a explorar en sonoridades, en instrumentación, en entender un poco por dónde vas a llevar la música, ¿no? A mí justamente me han pasado un guión ahora de una comedia que tengo que trabajar a fin de año, pero recién la van a filmar, ¿no? Pero con la comedia, o sea, por ejemplo, la comedia sucede que es complicada de hacer, ¿no? Y te das cuenta por el guión que es ¿no? O sea, hay que, ahí nomás, bueno, con la experiencia también ya te das cuenta que por lo menos son 45 minutos de música, mínimo, porque hay muchas situaciones y o sea, el mismo guión necesita cierto apoyo, pero yo sé que también van a cortar varias cosas, ¿no? Entonces, pero sí me da una idea de qué tipo de instrumentación voy a utilizar, por ejemplo, ¿no? O por ahí más o menos por dónde voy a arrancar el concepto, ¿no? Te puede servir para eso, para plantear primeras ideas, ¿no? Y ver más o menos qué instrumentación vas a utilizar y en base a eso sacar un presupuesto. Ahora, yo siempre recomiendo que si van a trabajar, van a empezar a trabajar o qué sé yo, empiecen a tener
una tarifa por el trabajo de componer, ¿no? Es un trabajo que es realmente, o sea, es demandante, ¿no? Entonces, o sea, exijan como que un tipo de tarifa, ¿no? Y vayan subiendo con el tiempo, porque claro, la gente tiene distintos niveles conforme vas avanzando, ¿no? Entonces, nada, eso. Yo creo que puedes plantear, para responder a tu pregunta, creo que puedes plantear como que sonoridades, instrumentación quizás, y algunas ideas, pero no puedes hacer toda la música. Necesitas yo creo que necesitas Ahora, esta opinión también puede ser muy subjetiva. Como te digo, Ennio Morricone, por ejemplo, claro, también nos vamos a comparar con él, ¿no? Pero Ennio Morricone componía la música, o sea, le daban el guión, creo que veía un corte quizás, pero componía la música por su cuenta y se la tiraba al director, y se la tiraba, es más, 2 días antes creo que de cerrar el plazo para entregar las músicas, porque no quería que le cambien nada, ¿no? Ahora Ennio Morricone se podía dar ese gusto, ¿no? Ese placer, Claro. ¿no? Pero digamos que él, por ejemplo, o sea, la música le fluía, ¿no? Ahora, valga la aclaración con lo que a mí me encanta Ennio Morricone, porque para mí es para mí es mi compositor de música de cine favorito, creo. Igual hay ciertas películas que tú ves de Ennio Morricone, sobre todo ciertas películas, no todas, obviamente, que tú escuchas la música y a veces sí dices, o sea, claro, o sea, identificas demasiado, pues, ¿no? Que es él, ¿no? Pero a veces sí te da un poquito la sensación que te saca, porque claro, él no componía específicamente, o sea, así detallado a la imagen, ¿no? Y esto también responde a una serie de, ¿cómo se dice? Tendencias de época también, ¿no? La música en esa época o sea, era diferente que ahora, ¿no? O sea, los ritmos en las películas también eran distintos, y etcétera. Claro, la metodología era muy diferente, ¿no? Pero igual me imagino de que con ese concepto que uno puede obtener con el guión, uno ya puede decir más o menos la cantidad de instrumentos que va a utilizar, ¿no? Y sobre todo te pueden salir, bueno, si vas a trabajar con técnica de crear melodías, o sea, puedes quizás hasta Ujú. sacar algún motivo o alguna cosa y a partir de eso ya empezar a construir cuando ya tengas el corte. Pero yo creo que puedes empezar a plantear, pero no entregar todo Y bajo ese planteamiento ya es posible como que decirle, ok, entonces va a ser un precio tal por la composición. Sí, o sea, un poco puedes darte una idea de qué tanto vas a necesitar, ¿no? Eso en realidad ya depende un poco de lo que hayas conversado con el Ah, personaje. claro, ¿no? O sea, eso depende un poco de ti, por eso decía, en verdad eso Eso depende en, de ti, qué en- tanto te va a tomar, o sea, claro. hacer un cálculo de cuánto tiempo vas a invertir y qué sé yo, ¿no? Qué interesante. Muchas gracias, Karin. De nada, Marco. Qué gusto escucharnos. Sí. Vamos con Jorge González, pero antes de darle el paso, contesto rápidamente una pregunta del chat. Eh, Marco Alonso Castañeda nos pregunta, no, para el concurso hay que presentar una historia que se narra a través de sonidos. Como mencionó Karin al principio, ella se ha enfocado hoy día en la parte musical, pero tiene que ser una historia lo que se narra, lo que se presenta para el concurso, y esa historia tiene que estar narrada exclusivamente a través de elementos sonoros dentro de los cuales está la música. Sobre tu segunda pregunta, ¿la historia sonora tiene que estar acompañada de un video? No. Sí tienes que presentar una imagen pero está indicado en las bases. Las bases están colgadas en la página web del Centro Cultural, que es centroculturalulima.com. Ahí van a poder descargarlas y verlas. También están en nuestras redes sociales, o nos las pueden pedir por correo a centrocultural@ulima.com.edu.p, perdón. Eso, para que tengan claridad al momento de presentar las piezas y no sean descalificados por no cumplir con las bases. Es súper importante, por favor, que se fijen en esos detallitos. Vamos con Jorge González. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karin? ¿Qué tal todos? Hola. Justo mi pregunta era sobre eso, sobre lo del video, ¿no? La historia sonora tiene que estar acompañada de un video. Si ese video, o sea, yo no he leído las bases aún completamente. Quería saber si ese video tiene que ser producido, también si va a ser calificado. Obviamente, más seguramente van a calificar la música. Y si ese video puede ser, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo contigo y hacemos una musicalización de este momento. Bla.
sale tu rostro y empezamos a hacer una música. Ahorita, por ejemplo, tienes las manos en la cara y ponemos una música de tensión y después a cambio, etcétera. Podemos hacer eso, podemos utilizar imágenes ya hechas, podemos hacer... No, a ¿cómo ver, es? el concurso se centra únicamente en una historia narrada a través de elementos sonoros. Sucede que parte del premio, como mencioné al principio, uno de los 3 premios los otorga el público a través de una votación abierta mediante nuestro canal de YouTube. Entonces, para poder subir el material ahí, la pieza sonora que ustedes nos envíen tiene que estar acompañada de una careta, ¿sí? La careta tiene que incluir únicamente datos de la pieza y de los participantes. No puede haber imágenes. Si nosotros recibimos un material con imágenes, los participantes quedarían descalificados. ¿Sí? Entonces es únicamente a través de elementos sonoros y el video tiene que tener una careta con datos que están en las bases que se las voy a pasar. Ahorita les voy a colgar un link en el chat para que puedan acceder ahí directamente. Sí, denme un minuto mientras que contestamos la pregunta de Arrigo Boyebona. Se los paso. No sé, perdón, creo que te corté. Sí, disculpa. Obviamente lo que se considera música también los efectos, voces, si ya va a haber algún canto, todo va a jugar va a estar en juego. Y también otra cosa, la mezcla, si va a ser en estéreo, si, bueno, 5.1 un poco difícil, pero se podría hacer en mono. O sea, me refiero, yo he hecho cosas así artesanales, me refiero, ¿ustedes dónde van a escuchar? ¿Dónde van a calificar eso? ¿En un estudio 5.1? ¿En un estudio estéreo? ¿Lo van a calificar en un celular? ¿Todas esas cosas van a entrar en juego? Gracias. No, la calificación, ustedes nos mandan el material, nosotros lo descargamos. Nosotros como Centro Cultural no evaluamos para elegir ganadores. Como te digo, la evaluación se divide en 2 partes. Por un lado está el jurado, que está compuesto por Karin, por la profesora y sonidista Rosa María Oliart, y por el director de Barbarroja Audio, Alejandro Castañeda. Nosotros les vamos a mandar los links para que los puedan escuchar desde sus computadoras. No sé las características propias que pueda tener cada uno de ellos, ¿no? Y el público lo va a escuchar a través del canal de YouTube, que también ya depende de cada uno cómo los escuchan, ¿no? Desde sus propias computadoras, desde sus celulares. Tampoco sé ahí cuáles son las características que ellos puedan tener en sus equipos, ¿no? Entonces, ahorita les voy a pasar el link, como les digo, ahí está también, Hilary está preguntando sobre diálogos, no se puede incluir diálogos, pero todo está detallado en las bases. Sí, ahora se las paso y vamos con la pregunta de Arrigo Boyebona. Igual si alguien tiene alguna pregunta adicional sobre las bases también la vamos contestando, los vamos turnando con Karin según las preguntas que salgan. Vamos con Arrigo. ¿Qué tal? Quería preguntar primero sobre 2 cosas. Primero sobre la relación del compositor con el director o la directora, ¿no? Y cómo es este trabajo, o cómo tú prefieres, Karim, recibir feedback. De repente primero te da unas notas, antes de que compongas nada, más o menos te da unas notas de qué está esperando de cada momento. Y tú con eso empiezas a componer, o te gusta que primero tú hagas una propuesta y de ahí el director te dé una respuesta frente a esa propuesta. Y también como cuál en los trabajos con diferentes directores, cuál ha sido el mejor feedback o la mejor relación con el director que has podido tener, en el sentido que te decían cosas que tú realmente decías, oye, esto me sirve, y más bien no te decía algo que te dejaba confundida, ¿no? Y ahora, ¿qué voy a hacer, no? Eso es por un lado. Y el otro que te quería preguntar era sobre la relación con los otros departamentos de sonido, que sería el Foley, que por ahí está Álvaro Aparicio, que por ejemplo el tema de la mezcla de sonido o el diseño sonoro, que por ahí me parece que también la había Rosa María Oliart, ¿no? ¿Cómo tú, cómo trabajas con esos otros departamentos, ¿no? Colaboran o se ponen de acuerdo, ¿no? Gracias, Arrigo, por tu pregunta. Mira, la relación con el director es, a ver, como dije al principio, la música está al servicio de, ¿no? Entonces el compositor también está al servicio de él. El compositor tiene que ser un aliado del director, ¿no?
Entonces, el compositor tiene que escuchar mucho al director, ¿no? El trabajo de componer música para el cine en sí es un trabajo donde el ego del compositor se guarda en un cajón, ¿no? En el sentido de que tienes que escuchar mucho lo que él quiere, o sea, hacia dónde quiere llevar la historia, y tú, con todo eso que él te dice, con el corte que has visto, con todo lo que han conversado, discutido, yo tengo primero encuentros. Bueno, ahora por la pandemia es todo un rollo porque los encuentros tienen que ser así como nosotros estamos hablando ahorita, pero generalmente tenemos unas 2 o 3 sesiones en las que primero conversamos de la película, conversamos del proyecto, conversamos un poco sobre cuál es el tema central, qué es lo que ha querido trabajar, hacia dónde lo quiere llevar, si es que tiene alguna referencia musical, aunque a mí personalmente no me gusta trabajar mucho con referencias, y generalmente cuando me las traen, trato, como conté con la película de Aldo Salvini, de tratar de hacer como un resumen de lo que él, o sea, tratar de, mejor dicho, interpretar lo que él está buscando con la música y en base a eso hacer una propia propuesta, ¿no? Que es lo que un poco siempre trato de hacer, ¿no? Y en general la relación suele ser bastante, sobre todo si el director, lo que pasa es que es una relación de confianza pura, ¿no? El director tiene que confiar en el compositor, ¿no? Para que el compositor pueda sentirse cómodo de proponer cosas. Entonces, estas son cosas que también se ganan con el tiempo, ¿no? Yo al principio luchaba mucho más por las propuestas que hacía que lo que lucho ahora. O sea, ahora ya no hay tanto lucha, sino hay más bien una conversación y una retroalimentación, ¿no? Pero generalmente siempre mantengo una buena relación con los directores, obviamente, porque en realidad es mi jefe. Entonces, o sea, es bonita esa retroalimentación, porque también pasa que a veces uno, como está tan ensimismado en el trabajo, en la música, en el no sé qué, a veces se te pasa un poquito le metes más papa al caldo de lo que deberías, ¿no? Entonces de repente metes mucha música por ahí, algo que tú ya has perdido un poco digamos, la perspectiva, porque estás sumergido completamente en el proceso. Y el director justamente, o sea, con estos encuentros que hacemos, porque yo trabajo por rollos las películas, y generalmente trabajo el primer rollo, muestro, y ahí hacemos o sea, el director viene, mira, qué sé yo, y ahí conversamos si es que ese es el camino correcto, si es que por ahí hay que ir, o si es que hay que sacar cosas. Pero muchas veces me pasa que a veces el director me dice, oye, eso está bien, pero por ejemplo, esto no, ¿no? Sácale esto. Y a veces uno es como que se siente como, "Ah, pero me estás quitando lo que justamente creo que funciona y no sé qué". Pero después cuando lo ves, o sea, cuando ves la película ya finalizada y toda la cosa, te das cuenta que el director tenía razón, ¿no? Porque justamente es esta retroalimentación. Y también pasa al revés, ¿ah? También pasa al revés. Pero justamente en esta retroalimentación es donde está lo bonito de este trabajo, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo. El cine es un trabajo en equipo, incluso el trabajo del compositor que trabaja solo en su cuevita, también está trabajando en equipo. Y con equipo también me refiero justamente a los otros departamentos de sonido, que en realidad el compositor conversa más con el diseño sonoro, o sea, con el diseñador sonoro, y luego con quien va a mezclar, que aquí en este país muchas veces es la misma persona, ¿no? Con Rosa María, de hecho, si está por ahí, también hemos trabajado algunos proyectos, y sí, o sea, por ejemplo, a Sonido le sirve mucho también tener las maquetas de lo que el compositor va trabajando, para también tener una idea de dónde va a entrar la música, para saber o sea, cómo va a plantear también el diseño sonoro y qué sé yo, para que las cosas estén empatadas. Es un trabajo que en realidad va de la mano y se trabaja mucho al mismo tiempo muchas veces, ¿no? Y luego en la mezcla también o sea, también es un poco importante, porque claro, o sea, el compositor entrega su mezcla final de música, ¿no? Pero esta mezcla de música va a entrar en el proceso de mezcla final, ¿no? Que eso lo ve justamente el mezclador, ¿no? Entonces, entonces a veces, dependiendo en realidad de la producción, dependiendo del compositor también, a veces el compositor también quiere estar en esas sesiones, o a veces no. En realidad depende. Hay compositores que hacen la música simplemente y la entregan, y el editor, o el diseñador con el editor, ¿no? O sea, colocan las cosas, ¿no? Yo, en general, mi proceso de trabajo es ser muy específica con la imagen que trabajo, ¿no? O sea, a mí me gusta ser específica porque siento que así
expreso más o sea, conceptualizo mejor, ¿no? No me gusta, o sea, yo siento que cuando me cortan una pieza o qué sé yo, le están quitando justamente el concepto que he trabajado en ella, ¿no? Entonces por eso es importante trabajar con la imagen muy específica, ¿no? Pero no todos los compositores trabajan así, hay compositores que hacen la música y la entregan, ¿no? Y ya el compositor, el editor ve un poco por... Creo que se colgó. Ahí está. Allá, ¿se me ve? Sí, y se te escucha. ¿Mm? Ya. Sí, creo Entonces, que es eso, básicamente, ¿no? Ujú. ¿Mm? Entonces, les colgué ya, les escribí las bases, el link de las bases. Sigamos con la siguiente pregunta y terminamos en Hilary Mora porque ya se nos acaba el tiempo. Vamos entonces con Anthony Rumiche. Anthony, ¿cómo estás? También me acuerdo de ti. Buenas noches con todos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Buenas noches, estás? Karin. Sí, tengo una pregunta específica. Hemos visto las funciones que cumple la música bajo la narrativa, más de un plano ya estético, interno, pero ¿cómo podríamos abordar ya las composiciones cuando va a un plano comercial de ventas, es decir, música publicitaria? Cuando hay, por ejemplo, el realizador audiovisual viene y dice, quiero vender esta Pepsi de lata, ¿no? Y más que tienes ese producto concreto Ya. y más, los únicos datos que quizás puedan dar es refrescante por Ya. verano. Ya, la publicidad es todo un tema, ¿no? Y justo lo tocas ahora, porque justo estoy trabajando en un proyecto ahorita que me tiene un poco... La publicidad siempre es frustrante, eso les tengo que decir. O sea, la publicidad es todo lo contrario, entre comillas, a lo que les he dicho. O sea, igual, la música actúa, igual, la música tiene mucho poder, la música es muy importante. La música incluso es más importante, creo, en una publicidad que en el cine, ¿no? Porque en el cine tiene que ser más subliminal y qué sé yo, pero dependiendo de qué producto estás vendiendo, qué sé yo, y en realidad eso responde ya no tanto al director, responde a un brief que viene de una agencia, ¿no? Y también las cadenas de decisiones son otras, ¿no? En una película tienes al director, que es el que manda, y bueno, por ahí quizás el productor puede meter un poco su cuchara, dependiendo de la producción. Si es una producción comercial, quizás va a meter un poco más su cuchara. Si es una producción más personal o qué sé yo, básicamente es con el director con el que tratas. Pero en la publicidad tienes como más o menos unas 30 cabezas que deciden si esto funciona o no funciona, y todas y cada una tiene más ego que la otra, ¿no? Entonces o sea, en realidad eso responde al tipo de producto, al género que quieren trabajar, porque muchas veces te plantean, quiero una cumbia, o quiero no sé, un reggaetón, o quiero una música que sea sumamente onírica, atmosférica, pero que aquí se convierta en blanco y en azul, ¿no? Y muchas veces te piden rojo, pero lo quieren verde, ¿no? Entonces es como que hay muchas opiniones, y en realidad lo que uno tiene que, o sea, la publicidad es algo que se aprende en la cancha. O sea, en realidad ahí tienes que... Lo bueno de la publicidad es que te educa en tiempos de trabajo, o sea, te vuelve rápido, te vuelve efectivo, te hace estar en contacto con géneros que generalmente no trabajarías, como por ejemplo cumbia o perreo, qué sé yo, y eso te puede servir después para otras cosas. Bueno, yo estoy hablando de cumbia, perreo, estoy hablando de la época en la que yo hacía más publicidad, ¿no? Pero ahora no sé exactamente qué es lo que está más de moda para hacer publicidad, ¿no? Pero, o sea, en realidad lo que hay que tener en cuenta es lo que diga el cliente y lo que diga la agencia, ¿no? Y tener muchísima paciencia y muchísima correa para aguantar, porque en realidad el músico es visto como un peón, ¿no? Más que como un compositor y qué sé yo, y si se te ocurre ser un poco más creativo y proponer algo que ellos no han propuesto, pues te puedes meter en problemas, ¿no? Y hay muchos rebotes, te piden la versión A, la versión B, la versión C, la versión D, la versión E. Ahorita estoy trabajando algo que ya va por la versión F2, ¿no? Porque la G es otra cosa, y la F2 responde a la F, y no sé qué. Entonces es como... Es muy, es muy distinto en el proceso, ¿no? O sea, no es tan creativo, sino más bien tienes que seguir unos parámetros y unas referencias muy puntuales que tienes que hacer como que versiones de la referencia, porque no quieren pagar los derechos de la canción que quieren, pero quieren que tú hagas una versión de la canción,
y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí, quizás estoy hablando de algún Es publicista que otro, haya por ahí otro me debe mundo, estar odiando de aparte. decir eso, pero es la verdad, o sea, la publicidad es así, ¿no? Pero Sí. la recomiendo como training, o sea, como ejercicio para saber cómo trabajar con imagen, ¿no? Te educa mucho en ese sentido, y además, como decía, ¿no? O sea, el ego es como que queda en el piso. Entonces, te entrena mucho para este trabajo que uno tiene que ser bastante humilde, ¿no? Sobre todo para escuchar, uno tiene que escuchar mucho. Entonces, es un buen entrenamiento en realidad. Pero tienes que tener en cuenta que o sea, no es una, digamos, tu ambición no debe ser artística, sino básicamente a lo concreto, a lo que te va a entrenar, esto te va a servir para entrenarte y para, qué sé yo, cómo va a ser deporte, una cosa así. Vale, Gracias. muchas gracias, Karin. Un gusto conocerla. Gracias, Anthony. Vamos con Sofía Pro. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Karin, me encantó la charla y quería hacerte una pregunta también siguiendo con el tema comercial, y quería saber cuáles consideras que son los principales retos para componer, para crear un sonotipo, teniendo en cuenta que un sonotipo, teniendo en cuenta que es tan importante para poder reflejar la identidad de una marca, y qué recomendaciones tienes si es que te, te propusieran hacer un sonotipo para una marca de café que a su vez da servicios de secado y, o sea, servicios para tratamiento del café y que es Ya. orgánico. O sea, ¿qué elementos debería rescatar para poder componer esta pieza? ¿Qué elementos? Justamente o sea, por ejemplo, para isotipos o para ese tipo, para IDs o estas cosas, justamente es el aspecto de la publicidad que es más conceptual dentro de todo lo que hemos hablado, ¿no? Justamente lo que hemos dicho, es un café, cuáles son los colores de la marca, por ejemplo, o sea, leer bien el brief de la marca, qué es lo que quieren reflejar, hacia dónde quiere ir el producto, a quién se lo quiere vender, cuál es el público objetivo. Eso también aplicado a la pregunta anterior, ¿no? ¿Cuál es el público objetivo? Pero lo que pasa es que estas cosas, cuando tienes un comercial, generalmente ya te las dan, ¿no? O sea, quiero esto, ¿no? Pero para un isotipo es distinto, porque ahí sí tienes que plantear tú algo que te viene un poco de acá, o sea, de la interpretación que le das al brief que te han dado del proyecto, ¿no? De la marca, digamos, ¿no? Entonces, buscar palabras clave, ¿no? O sea, café, orgánico, ya, natural, ya. ¿Qué puede reflejarme eso? O sea, ¿qué me puede reflejar lo orgánico? ¿No? Darle un poco de vueltas a las palabras, sobre todo, ¿no? Yo a veces, cuando no tengo ninguna idea, muchas veces agarro y pongo en Wikipedia la palabra, simplemente. Y leo, y por ahí algo me empieza a sonar. Digo, ya, es esta cosa específica, y esta cosa específica me puede servir, la puedo reflejar de esta manera, no sé, con este instrumento o con esta cosa. Los IDs son cosas muy específicas porque son cosas muy chiquitas, de 10 segundos o qué sé yo, ¿no? Entonces, quizás alguna melodía que sea recordativa, ¿no? O sea, no sé si se dice así, ya creo que o sea, memorable, ¿no? O sea, que se te quede. Eso sobre todo, es muy importante, sobre todo en la publicidad, o sea, algo que te genere que se te pegue, ¿no? Y para eso no tienes que hacer una melodía muy compleja, no muy como, con 80 cosas, ¿no? 3 notas, 4 notas, pero algo que se te quede, ¿no? Un por ejemplo, ¿no? No sé, o sea, algo muy específico, muy chiquito, pero que se te pegue y que tenga que ver con los conceptos que te han pedido, ¿no? Conceptual, o sea, cuál es la estética, qué quiere contar la marca, hacia dónde quiere ir. Me habla de café, bueno, ¿qué es el café? ¿Cómo se toma el café? ¿A qué hora se toma el café? O sea, todas estas preguntas son importantes para estas cosas. Y eso también aplicado a lo anterior, ¿no? O sea, lo anterior en el sentido del cine en general, ¿no? O sea, ¿para qué esto? ¿No? ¿Cómo se hace esto? O sea, es un constante preguntarse y preguntarse y preguntarse y reflexionar en el tema, ¿no? Gracias, vamos con César. Te doy para que actives tu micro. Buenas noches, Karin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, quería hacerte una pregunta
un tanto tal vez compleja, no sé. ¿Ya? ¿Cuáles crees que sean las características musicales de tu obra? O sea, Ah, personales, tal vez, en las películas que has hecho o cortometrajes. no sé, ¿qué tal pregunta? Yo soy bien camaleónica, o sea, trato de adaptarme a las necesidades, ¿no? Del proyecto, o sea, pero sí soy muy melódica, o sea, me gusta mucho usar motivos, me gusta mucho contar con eso, ¿no? O sea, contar con melodías, contar cosas específicas, ¿no? Y esa melodía irla modificando y adaptando de acuerdo como el personaje también se va modificando y adaptando. O sea, claro, uno puede hacer un motivo, ¿no? No sé, cualquier melodía, pero tampoco no ponerla igual en todas las partes donde esta melodía está contando algo, ¿no? Porque tú pones una melodía, un motivo, que representa algo, pero no lo vas a poner igual a cada rato, ¿no? Porque eso aburre. O sea, la idea es que este motivo también se desarrolle junto con la historia, ¿no? Entonces me gusta mucho hacer eso. Y no solo un motivo, sino dependiendo, ver qué cosa cuenta la película para ver qué motivos puedo trabajar, este motivo representa esto, este otro representa esto, y esto a veces los puedo combinar también, si es que a lo largo de la historia de repente al final se combinan estos dos temas, y por un tema narrativo de repente las puedo mezclar, ¿no? Entonces trabajo en la misma tonalidad, por ejemplo, ¿no? Para que se puedan mezclar con mayor facilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estoy contando algo. Todas estas cosas son cosas que funcionan de manera subliminal, o sea, no es que el espectador se va a sentar y diga, ah, has hecho esto y esto y esto y esto. No, es una cosa que funciona, que yo sé que estoy contando, pero sé que actúa de manera inconsciente en el espectador, porque al final le produzco una emoción o una sensación al espectador. Y eso lo estoy haciendo porque justamente estoy produciendo ese efecto con lo que estoy contando, no sé si se entiende. Ahora, ¿qué características tiene mi música? En realidad no lo sé, o sea, yo trabajo con ciertas sonoridades a veces, pero las sonoridades están muy conectadas con lo que tiene que ver la historia, ¿no? Entonces, a veces o sea, a veces trabajo bandas sonoras que son más atmosféricas y a veces trabajo bandas sonoras que son más orquestales, y es que me dan la oportunidad de poder grabar con orquesta, que a veces me ha pasado, gracias a Dios, pero no es muy común. Entonces, por ejemplo, voy a compartirles algo. Entonces, por ejemplo, tengo algo como esto. A ver, un ratito. Que es algo mucho más atmosférico, que cuenta una historia específica. Lo voy a poner un poco más desde acá, para que se escuche.
Este, por ejemplo, es un documental que se llama El canto de las mariposas. De hecho, ganó mejor documental en el último Festival de Cine de Guadalajara. Pero era un documental que justamente no quería ser muy musical, o sea, quería ser muy atmosférico, muy etéreo, muy onírico, ¿no? El personaje se encamina, el personaje es este chico que va en esta canoa y es un pintor, de hecho, muy conocido en el ambiente, en el círculo artístico, que se llama Renber Yaguarcani. Es un pintor que regresa a su casa en, creo que es, bueno, en esta zona, y su tribu, su familia, es de los últimos de su clan que quedan vivos después de la época del caucho, de la extracción del caucho, que hubo una masacre de toda la gente que trabajó ahí, y se ha tratado muy poco ese tema en el cine local, ¿no? Entonces, un poco la música justamente habla de eso, ¿no? Por eso escuchamos estas voces graves, que no sé si las han escuchado, porque por el Zoom no sé qué tanto se puede escuchar. Un poco, un poco. Sí, pero son unas voces graves que entran y generan como esta cosa oscura, pero también ese tambor súper étnico que nos conecta con estas poblaciones y qué sé yo, y también trabajé en esta película en general, trabajé dos sonoridades, ¿no? La oscura, pero también la oscura vista desde un punto de vista de fuerza, porque la película se basa en la abuela de Renber, que era como que la abuela que le contaba todas estas historias y por la cual el recuerdo y de esta historia de genocidio y qué sé yo queda vivo, digamos, las raíces quedan vivas y qué sé yo, y él va en busca justamente de esa identidad, o sea, de conectarse con más gente que haya experimentado esto y qué sé yo, ¿no? Entonces, estas sonoridades oscuras, digamos, tratan un poco sobre eso, pero también sobre la fuerza del recuerdo de esa abuela. Y también hay unas sonoridades que trabajo hacia arriba, que son como que unas mariposas que vuelan constantemente, porque las mariposas son vistas en esta cultura, en el imaginario de esta zona, o sea, las mariposas son vistas como si fueran el alma de las personas que han muerto a lo largo del tiempo, de los antepasados, ¿no? Entonces, un poco trabajar también estas cosas medio fantasmales hasta cierto punto, pero que también generan fragilidad en el sentido de que la fragilidad de perder el recuerdo, o sea, es como que te metes en un universo entero, ¿no? Y vas creando, o sea, vas encontrando elementos con los cuales puedes ir creando tu relato musical, ¿no? Pero a su vez hay esto y también hay, o sea, también, o sea, ya que hago esto, ¿no? Que es más orquestal, lo voy a poner desde una zona que no sea tan... Es la historia de una astronauta que sale de la Tierra y cuando sale de la Tierra hay una catástrofe mundial y la vida en la Tierra muere. Entonces ella hace una reflexión hacia el pasado sobre lo que el ser humano hizo mal. El corto se llama Humano.
sumamente orquestal, pues, ¿no? Ya, no voy a poner los créditos porque... Sumamente orquestal, ¿no? Este fue un trabajo que en realidad fue mi último trabajo en la maestría que hice, en especialidad de música para cine y audiovisuales en España. Tuve la oportunidad de trabajar ese cortometraje que encontré de un chico muy talentoso que se llama Marco Terrazas, que de hecho es peruano, y la historia me cautivó, ¿no? Entonces tenía la oportunidad al final de grabar con una orquesta sinfónica, ¿no? Entonces tenía que conseguir un proyecto que fuese como que el idóneo y apareció este proyecto, ¿no? Entonces, en realidad uno se adapta. O sea, lo mejor para un compositor de cine es adaptarse a lo que necesita la película, ¿no? Porque eso te vuelve más versátil y puedes hacer tanto una comedia como un thriller psicológico o un documental o una cosa súper minimal, ¿no? Entonces, yo creo que uno se vuelve versátil conforme uno escuche, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el otro, ¿no? Entonces, en base a eso pones en práctica las distintas herramientas que tienes, las distintas posibilidades que tienes. Sí hay cierta tendencia en mi trabajo de buscar melodías. A mí me gusta la melodía, ¿no? Soy muy intensa en ese sentido, ¿no? Si las puedo poner, las pongo. Si no me dejan ponerlas, pues no hay problema, ¿no? De hecho, me pasó en alguna oportunidad que trabajé un cortometraje donde había hecho toda una parte donde había una guitarra eléctrica que hacía como una melodía medio western, pero que era como que la columna vertebral para mí del tema, y a la directora le encantó toda la atmósfera, pero me dijo, pero sácale la melodía. Y fue como que, no, sentía como que me arrancaban algo de mi interior, ¿no? Pero es así ese trabajo, ¿no? Uno tiene que escuchar al director y tiene que adaptarse a su visión, ¿no? Por más que este director sea experimentado o no. O sea, el director sabe qué es lo que quiere para su proyecto. Entonces uno está al servicio de... ¿no? Y de eso se trata. Gracias, César. Gracias por vamos con Osmar y Hilary, pero rápidamente porque nos quedan 4 minutos nada más, ¿sí? Para poder contestar. Osmar primero, y voy contestando lo del chat también un segundo. Ahí está. ¿Me escuchas? Hola Osmar, ¿cómo estás? También me acuerdo de ti, me parece. Sí, también llegué al curso del año pasado, Karin. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntame. Sí, Karin, quería consultarte más que nada sobre el concurso. Lo que pasa es que, bueno, desde la perspectiva de músicos, no sabría, no, tengo una duda, ¿no? Porque yo ya tengo un poco la historia, que me ha costado un poco de trabajo armarla, porque de sí es crear toda una trama, ¿no? De lo cual no tengo mucha experiencia en eso. Pero, pero lo que quería hacer era, en lo que me estoy quedando es más que nada pura música que da ambiente, ¿no? Entonces, lo que quería saber era cómo me podría sugerir de repente abordar a un personaje. O sea, darle vida a un personaje X con características específicas mediante el sonido, mediante la música, no sé, o cómo me aconsejarías abordarlo. Es un poco lo que he estado diciendo, ¿no? O sea, pensar en tu personaje, lo que hemos hablado, qué características tiene ese personaje y a partir de eso, qué sonidos puedes representar. Quizás que no sean necesariamente musicales, ¿no? Entiendo que el concurso lo que pretende es que sean experimentales, o sea, porque no pueden usar como que la voz que narra algo concreto, sino como que tiene que ser algo un poco más abstracto. Entonces yo te diría que, por ejemplo, te metas a esta página que he compartido que se llama Free Sound y por ahí busques sonidos que son más de ambiente, por ejemplo, que te pueden servir para crear, ¿no? Que pienses muy bien en tu personaje y qué aspectos puedes sacar para justamente representar eso que quieres que se entienda de tu personaje. Creo que eso es lo más importante, o sea, que nosotros como espectadores podamos entender qué es lo que quisiste decir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres representar? La palabra clave, representar, ¿no? La música y el sonido, bueno, en general, el cine es una representación de la realidad, ¿no? Es el arte de la representación. El cine y, bueno, el arte en general, ¿no? Es el arte, o sea, el tema de una obra es la representación, ¿no? Entonces, es un poco buscar eso, ¿no? Yo creo. Yo creo que busca en elementos, si tienes miedo de que todo sea muy musical, busca ponte en esta página o graba tus sonidos también, pueden grabar sonidos. O sea, ahora tienen el celular, tienen un montón de cosas. Yo creo que esto no tiene que ser tan técnicamente perfecto, tomando en cuenta que es un concurso, de un nivel de estudiantes, me imagino, ¿no? Entonces,
Yo creo que no hay problema con eso. Yo creo que mientras más creativos sean, y mientras más propongan, o sea, algo que se salga, digamos, como decía, ¿no? De lo cliché o qué sé yo, o sea, mejor les va a salir, ¿no? Pero piensen en lo que quieren comunicar, sobre todo, ¿no? Piensen en qué cosa quieren transmitirnos con su proyecto, con su pieza, ¿no? Espero haberte podido contestar. Gracias. Gracias, Osmar. Vamos con Hilary y ya sería la última pregunta. Bueno, ante todo, buenas noches. Y bueno, es prácticamente una pregunta sobre el concurso. Podemos utilizar la voz, pero me parece que no diálogos. No sé No diálogos. si puede ser la voz parte de este relato como una narración. Según lo que entiendo puede ser la voz, pero no diciendo, o sea, no como un diálogo, sino como un elemento sonoro más, ¿no? ¿Qué Como elementos efectos. Claro, ¿qué elementos sonoros tienen para crear cosas? Tienen la voz, tienen ambiencias, que se refiere al ambiente, ¿no? Tienen efectos de sonido, folies, de hecho no es mucho mi campo, Álvaro Aparicio que está aquí, lo veo conectado, creo que puede hablar más de eso, pero y bueno, música, y en la música también pueden hacer muchas cosas, como les decía, ¿no? O sea, con música pueden crear música con un ritmo simplemente, o ¿qué elementos tienen en la música que pueden construir? Ritmo, armonía, melodía, y con eso también pueden crear, ¿no? Atmósferas y cosas, ¿no? Yo creo que, como decía, mientras más creativos sean, mejor. O sea, mientras más elementos extraños utilicen, mejor, ¿no? O sea, puedes hacer música con simplemente, no sé, o un sonido que grabas de esto y lo deformas digitalmente, no sé, o sea, estoy ahorita diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad, pues, todo suena, ¿no? En la vida. Entonces, en realidad, dependiendo de tu historia, creo que la clave principal es concentrarte en qué quieres contar. Siempre. Siempre en general, cuando musicalizas, cuando haces estas cosas, ¿no? ¿Qué quieres comunicar, ¿no? ¿Hacia dónde vas a ir? Entonces, en base a eso te van a ir saliendo ideas, ¿no? Pero es sentarse un rato en la oscuridad, ¿no? Por decir algo, oscuridad, y y pensar en palabras, en lo que hemos estado hablando, ¿no? De dónde te puedes agarrar. Algo que les puede servir es, por ejemplo, entender qué tema van a coger. O sea, por ejemplo, la diversidad, que es lo que les plantea el concurso. De repente pueden incluso hasta buscar películas que traten sobre eso, ¿no? O videos en Vimeo, por ejemplo, que es una plataforma de videos que hablen un poco sobre eso. O sea, videoartes o cosas. Busquen referencias también, porque las referencias son buenas porque te dan ideas. Pero no, la idea no es que te copies de las referencias, pero que sí te den ideas de, mira, con este sonido podría crear algo, o cosas así, ¿no? Esa sería una buena recomendación, creo, buscar referencias, películas que traten del tema, o videos pequeños, videoartes o cosas así que traten sobre el tema, ¿no? Muchas gracias, Karin. Sí, solamente recuerden que se puede usar la voz, pero no la palabra. ¿Okay? Esa es una diferencia importante. Pueden haber gemidos, gritos, cosas así, pero no palabra. Eso es importante. Muchas gracias, Karin, por la sesión de esta noche. Ha sido súper interesante. Espero que se repita porque creo que han quedado muchas palabras, muchas preguntas al aire, perdón. Muchas gracias también a todos y a todas por haber asistido a esta clase maestra. Durante la próxima semana se les enviará un correo con el enlace de grabación de la actividad por si quieren volver a revisarlo. La actividad igual va a estar colgada en nuestras plataformas sociales, ¿no? Y también les vamos a mandar una encuesta que les pedimos por favor que contesten para ayudarnos a mejorar nuestra programación y actividades complementarias que vamos a realizar a futuro. Si tienen alguna duda adicional respecto al concurso, pueden escribirnos a centrocultural@ulima.edu.pe, lo voy a escribir ahora en el chat, ¿no? O pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales también para hacernos las preguntas sobre esta u otras actividades. Una acotación importante que sí les pido que tengan en cuenta es que recuerden que tanto los elementos sonoros como la música u otros elementos que vayan a utilizar pueden ser propios o libres de derecho. Y aquí es importante este punto porque si no son libres de derecho, se les puede descalificar. ¿Sí? Esto es un punto bastante importante.
Y nada, en general, para más información acerca de relatos sonoros u otras actividades que estemos realizando en el Centro Cultural, pueden escribirnos como les dije, a nuestro correo o visitar nuestra página web o nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Muchas gracias. Buenas noches. Karin. Gabriel, una cosita, porque justo estaba revisando el chat y he visto una pregunta que quisiera contestar, no sé si me dejas. Sí, por supuesto. Al toque nomás, de Fernando Mauricio Pinzas Ramos. ¿Qué recomendarías para quienes queremos entrar al mundo de la música para cine, pero no tenemos formación musical académica, sino más intuitiva? ¿Dónde estudiar o simplemente experimentar? Bueno, yo les cuento que yo soy comunicadora, o sea, yo estudié comunicaciones en la Universidad de Lima. Hice música toda mi vida, con profesores particulares, ¿no? Pero no tengo, digamos, la carrera académica de música, no la tengo. Lo que hice después fue una especialización en música de cine cuando me di cuenta que era lo que quería hacer y cuando mi carrera empezó a tomar cierta forma, y ahí decidí irme a especializar a una maestría en España, ¿no? Porque era lo que yo podía costearme, ¿no? Y yo lo que recomiendo es que empiecen a experimentar, o sea, empiecen primero por ejercitarse. Si tienen amigos que tienen cortometrajes o qué sé yo, pues comiencen a experimentar con eso. No necesariamente para que sea la música de su cortometraje, pero para que ustedes practiquen. Vean muchas películas, muchísimas películas. Traten de identificar qué compositores les mueven cosas y por qué. Traten de aplicar un poco lo que hemos conversado ahora, pero igual, el ejercicio de ser un compositor, más allá de que uno... Sí recomiendo que estudien cosas básicas, ¿no? O sea, sepan un poco de armonía, que sepan, obviamente, un compositor con carrera de música académica y qué sé yo, tiene muchas más herramientas que alguien que no tiene esa formación, definitivamente, ¿no? Pero no es imposible hacerlo siempre y cuando uno empiece a digamos, entrenarse en el tema, y busque las herramientas que le pueden permitir comenzar a hacer eso, ¿no? Ejercicio, de todas maneras, esto es como un deporte, o sea, busquen cortometrajes, busquen cosas que los puedan ayudar a entrenarse, busquen programas que los puedan ayudar a justamente tener las herramientas para crear. Y luego, cuando ya se sientan que realmente les guste y qué sé yo, sí les recomendaría seguir una especialización, seguir una especialización en esto específicamente, o quizás estudiar algún curso, o sea, estudiar diferentes cosas en música que puedan, ¿no? Pero sí quizás llevar una especialización. Ahora, el oficio, no porque estudies 3 maestrías de especialización en música de cine te vas a convertir en el mejor compositor de música de cine, ¿no? O sea, el compositor de cine se hace en el ejercicio, ¿no? Y está en constante evolución, o sea, yo sigo aprendiendo y bueno, o sea, sí, eso es, ¿no? O sea, eso hay que tener en la cabeza. Pero no es imposible, o sea, es buscar los pasos correctos para llegar a la meta que quieren. Ya, eso nomás, Gabriel, perdóname. No te preocupes, muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas por haber asistido. Ha estado muy, muy interesante. Muchas gracias, Karin. Y como les puse en el chat, pueden escribirnos o contactarnos para cualquier duda o para otros eventos que sean de su interés también. Muchas gracias, buenas noches y buen fin de semana. Gracias por su atención y por la invitación. Que hagan buenos trabajos. Chao, cuídate. Chao, chao.